Architects. El día de hoy hablaremos de la entidad donde vivo. Para ello hice algunas diapositivas. Espero que te guste y le entiendas. La entidad viste que era ser nómada y sedentario. ¿No te acuerdas? No te preocupes, yo te voy a ayudar. Vamos a empezar con los hombres. Cuando el hombre primitivo quiso alimentarse, empezó a buscar dónde vivir y qué comer. Así que empezó a trasladarse de un lugar a otro, buscando alimentos, cazando animales, para poder sobrevivir. Donde iba pasando, dejaba las semillitas de aquellas cosas que había comido. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que esas semillitas iban creciendo, por lo que cuando regresaba, las semillitas ya habían crecido y habían dado frutas, nuevas frutas y nuevo alimento. Esto le pareció curioso a los nuevos habitantes de nuestra entidad. Así empezaron a sembrar y se volvieron sedentarios. Es decir, ya no necesitaron ir de un lugar a otro, ya tenían que comer, sabían cómo sembrar y iban a crecer aquellos cultivos que iban dando. Por lo que se ubicaron en dos partes de nuestro país, en Aridoamérica y Mesoamérica. Se ubicaron en dos partes de nuestro país, en Aridoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es la parte verdecita Aridoamérica es la parte amarillita que ves y Mesoamérica es la parte verdecita. ¿Por qué esos colores? Mesoamérica, si te das cuenta, está más cerca de la parte sur de nuestro país, lo que ocasiona que haya más vegetación, mientras que en Aridoamérica está más hacia el norte, hacia los desiertos, lo que hace difícil encontrar qué comer. Así que los primeros habitantes se localizaron en Mesoamérica porque las tierras eran muy fértiles, ideales para sembrar. ¿Te suena esa actividad? Claro, estamos hablando de la agricultura. La agricultura hizo que las nómadas se volvieran sedentarios y a ese acontecimiento le llamamos sedentarismo. Mientras que los que vivían en Aridoamérica seguían siendo nómadas. Aridoamérica seguían siendo nómadas. Y es entonces donde dividimos a estas culturas que se desarrollaron en estas dos partes de nuestro país en preclásico, posclásico y clásico. En el periodo preclásico, las primeras culturas apenas estaban aprendiendo a sembrar, construyeron pequeñas aldeas donde vivían con sus familias y esto hacía que la gente tuviera mayor armonía. Tenían una sociedad igualitaria, es decir, todos compartían las mismas tareas, nadie era más importante ni menos. Empezando con los olmecas. Y bueno, los olmecas no vivieron en el Estado de México. Sin embargo, aquí hay vestigios de que parte de su cultura llegó al estado. Ellos vivieron del 2500 a.C. al 100 después de Cristo. Tenían una organización igualitaria, como te decía. Y algunos de sus monumentos aún los tenemos, como son las cabezas olmecas. En el periodo clásico, sí, una de las culturas más importantes fue Teotihuacán. Ellos vivieron del 100 al 900 después de Cristo. Tenían grandes técnicas de riego, a diferencia de las culturas del preclásico. Trabajaban la obsidiana, que más adelante te voy a enseñar cómo es la obsidiana. Y estaban organizados en barrios. ¿Tú creías que vivían en las pirámides? No, ellos tenían sus casas en los barrios. Y las pirámides eran solamente para algunas ceremonias religiosas. Las pirámides más importantes es la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. En el periodo postclásico vamos a hablar de una cultura que resaltó no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que va del 900 al 1500 después de Cristo.
eran sus ciudades militarizadas. ¿Por qué crees que hayan sido militarizadas? ¿Ya lo pensaste? Exacto, ellos venían de una tierra llamada Stan. Ahí estuvieron caminando y caminando, pues su Dios le había dicho que se iban a ubicar en un lugar, en un lago, que donde encontraran una águila devorando una serpiente sobre un nopal. ¿Te suena esa imagen? Claro, es nuestro escudo nacional. Y establecieron una ciudad ahí, llamada Tenochtitlan. Eran conquistadores, puesto que eran de Aridoamérica y habían sido nómadas, sabían muy bien cómo defenderse. Y a ellos, al inicio, ellos pagaban tributo, que más adelante te voy a explicar qué es el tributo. Y nosotros lo conocemos como mexicas o aztecas, ciudad de Tenochtitlan. La alimentación prehispánica estaba basada principalmente del maíz, del frijol, de la calabaza, del chile, del jitomate, etc. ¿Has probado esos alimentos? Son riquísimos, ¿verdad? Y muy necesarios para sobrevivir. Al inicio, ellos no tenían buenos sistemas de riesgo, pero como fue cambiando, como ya lo viste en los diferentes periodos, cada vez su agricultura fue más complicada. Por ejemplo, los aztecas, que vivían cerca de un lago, no podían sembrar y tuvieron una época de sequía, así que se les ocurrió sembrar en el agua. ¿Sí? ¿Ya viste la imagen? Eran pequeñas balsas sostenidas por 4 palos y en ella ponían tierrita que se humedecía constantemente por el lago y sobre ella sembraban. Tanto fue su sorpresa que los españoles, cuando llegaron a nuestro país, pensaron que era una nueva ciudad de Babilonia, donde colgaban los jardines por donde pasaban. En el comercio hacían intercambios. Sí, el comercio es eso, intercambiar. Si no, pregúntate cuando vas a la tienda. ¿Qué haces? Compras algo a cambio de dinero, ¿verdad? O intercambias una moneda de a peso por un chicle o un dulce. Eso se llama comercio. Había 2 formas de comercio porque en esa época no había monedas, pero había otros elementos como el cacao. ¿Sabes qué es el cacao? Sí, es el chocolate. La semilla con la que se hace el chocolate. Entonces hacían cambios. Te cambio frijol por unos granos de cacao. Incluso los teotihuacanos que trabajaron la obsidiana intercambiaban sus productos por este hermoso mineral. Si tienes alguna duda, aquí está. ¿Ya la ves? Esta piedrita se llama obsidiana y con ella hacen pulseritas o algunos collares. A lo mejor tú ya lo has visto. Y también en la época de los aztecas pagaban tributo. Si tú no tienes casa propia, tus papás pagan una renta para que les presten esa casa. Es lo mismo, para que les prestaran las tierras, pagaban un tributo, una ofrenda, una renta, por así decirlo. Y al inicio, en las primeras culturas del preclásico no tenían gran problema. Pero en las culturas del clásico y del posclásico era muy importante los conocimientos y a la persona que sabía más le llamaban gobernante. Los que llevaban los rituales y ceremonias religiosas en aquellas culturas se llamaban sacerdotes o sabios y ellos iban después de los gobernantes, junto, por ejemplo, con los aztecas, que para ellas los guerreros eran de suma importancia, ya que su actividad era la guerra. Y después de ellos estaban los agricultores, los artesanos y otros oficios y profesiones. También nos hablaron de la mitología, pero la mitología la usaban para explicarle a los niños aquellos fenómenos naturales que se daban. Cómo se habían surgido algunas montañas o por qué salía el sol y la luna. ¿Has oído la historia de Coatlicue? O tal vez has escuchado la historia de Tecucisteca
y Nanahuatzin, que viene en el libro de tercero. Si no lo has escuchado, te voy a dejar un video donde tú puedes escuchar alguna de estas historias. Ellos creían en muchos dioses, a esto se llamaba politeístas. Por ejemplo, para los teotihuacanos era muy importante la lluvia, porque eso hacía que las plantas crecieran, y su dios más importante era Tlaloc. También estaba Ometeotl, que era el dios padre, Coatlicue, la diosa madre, Huitzilopochtli, que era el dios más importante de los aztecas, ya que era el dios de la guerra. También había uno más, y lo quise dejar al final, que era Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una nueva parte de la historia. Ellos nos dejaron un legado cultural. En formación cívica y ética, viste que era un legado. Era lo que nos dejan los padres, Y nosotros pusimos 4 partes de ese legado: arquitectónico, la tradición oral, la alimentación y las tradiciones. En el arquitectónico son todos aquellos monumentos que conocemos como las pirámides del Sol y la Luna, o el Templo Mayor. La tradición oral son los cuentos, leyendas e historias que nos platican de aquella época y que ha pasado de generación en generación, como la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. También la alimentación. ¿Has comido sopes, tlacoyos, gorditas, etcétera? Sí, tienen elementos como el maíz, el frijol, la calabaza, el jitomate, etcétera. Y tradiciones como el Día de Muertos. Aunque no lo creas, es una tradición muy legendaria. Si te quedaron algunas dudas del tema, no te preocupes. Déjamelo aquí en los comentarios aquí acá abajo. Suscríbete y si también lo necesitas, tengo el correo electrónico de esta página, de este canal.